En 1981, la sonda Voyager de la NASA capturó algo que desafiaba todas las explicaciones científicas convencionales. En el polo norte de Saturno, una tormenta hexagonal perfecta giraba con una estabilidad sobrenatural, midiendo miles de kilómetros de diámetro. Los científicos no podían explicar cómo una forma geométrica tan precisa podría existir naturalmente en el caos atmosférico planetario. Lo que ellos no sabían es que habían descubierto la firma física de una fuerza que había moldeado secretamente la civilización humana durante milenios. Inclinen un cubo en el ángulo correcto y lo que ven es un hexágono. La tormenta de Saturno no era un fenómeno aleatorio. Era la proyección tridimensional de algo mucho más profundo, una geometría que conecta el cosmos con las estructuras de poder más ocultas de la Tierra. Caminen por cualquier distrito financiero del mundo y observen. Torres de vidrio negro, en forma cúbica, dominan el horizonte. Logotipos corporativos reducidos a cubos minimalistas. Monumentos públicos que ecoan la misma geometría angular y opresiva. La Kaaba en la Meca, el cubo sagrado envuelto en tela negra, hacia el cual millones se dirigen diariamente. Instalaciones artísticas cúbicas en Berlín y Nueva York, posicionadas estratégicamente en centros de poder. No son coincidencias, son manifestaciones de un sistema que opera más allá de la percepción consciente, una arquitectura simbólica que programa comportamientos a través de la forma. El cubo negro no es solo un símbolo, es una tecnología psicológica, una frecuencia que moldea la realidad a través de la repetición y la normalización. Cada centro de datos que almacena los datos de la humanidad replica la misma estructura. Filas de servidores encajados en contenedores negros, apilados con una precisión casi ritual. La información de miles de millones de seres humanos, comprimida en geometrías cúbicas, procesada por inteligencias artificiales que operan según la misma lógica fría y calculadora. El hexágono de Saturno reveló la conexión entre lo antiguo y lo moderno, entre el mito y la infraestructura. Detrás de esta geometría se encuentra una fuerza que los romanos llamaban Saturno, los griegos Cronos, y que otras civilizaciones conocían por nombres diferentes, pero reconocían por la misma característica: el poder que preserva a través de la destrucción, que mantiene el orden a través del sacrificio, que devora el futuro para sostener el presente. Esta fuerza no desapareció con el fin de las civilizaciones antiguas. Se adaptó, evolucionó y encontró nuevas formas de manifestación. Hoy no exige sangre en altares de piedra. Se alimenta de tiempo, de atención, de libertad. Y sus templos ya no son construcciones aisladas en el desierto, sino la propia estructura de la sociedad moderna. Y si te gustan temas así, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. En la tradición romana, Saturno gobernaba la agricultura, el tiempo y la disciplina. Su era dorada representaba abundancia sin esfuerzo, orden sin leyes, armonía sin coerción. Las cosechas brotaban espontáneamente de la tierra. Los conflictos se resolvían naturalmente. La sociedad funcionaba a través de principios internos de equilibrio, no a través de la imposición externa de reglas. Pero esa edad de oro llegó a su fin, y con ella, la naturaleza benévola del Dios se transformó en algo mucho más sombrío. La transición no fue accidental, fue estructural. Cuando la humanidad abandonó esa era de simplicidad, Saturno necesitó adaptar sus métodos para mantener su influencia sobre el mundo. Los griegos lo conocían como Cronos, y a través de esta lente, su verdadera naturaleza emergió con una claridad perturbadora. Aterrorizado por la profecía de que uno de sus hijos lo destronaría, Cronos devoraba a cada niño en el momento de su nacimiento. No era locura, era estrategia, una lógica brutal que priorizaba la preservación del poder por encima de cualquier consideración moral o paternal. El acto de la devoración no representaba un sadismo divino, sino un cálculo político absoluto. Cada hijo eliminado era una amenaza neutralizada, un futuro alternativo destruido antes de que pudiera manifestarse. Cronos no odiaba a sus descendientes,
temía el cambio que ellos representaban. El futuro, por definición, amenazaba el presente establecido. Este mito codifica una verdad fundamental sobre la naturaleza del tiempo y del poder. Cronos no representaba solo a un dios cruel, sino al propio mecanismo temporal operando a través de la conciencia política. Cada segundo que pasa es un segundo consumido. El futuro es constantemente sacrificado para sostener el presente. La continuidad exige la destrucción perpetua del potencial no realizado. La misma lógica operaba en otras civilizaciones a través de diferentes máscaras divinas, revelando que el principio saturniano trascendía culturas específicas. Moloque, la antigua deidad semítica, demandaba el sacrificio de niños en hornos de bronce incandescente. Los tambores sonaban fuerte durante los rituales para ahogar los gritos. Generaciones enteras eran ofrecidas a cambio de estabilidad política y prosperidad económica. El principio permanecía idéntico. El futuro debía ser alimentado por el presente para garantizar su mantenimiento. Ninurta, en la tradición sumeria, gobernaba a través de la disciplina militar y de la guerra controlada. Sus dominios incluían la agricultura, pero una agricultura militarizada, donde cada planta crecía según órdenes precisas y cada cosecha seguía cronogramas inflexibles. Hel, en el panteón canaanita, reinaba como creador distante y absoluto, gobernando a través de decretos inmutables emitidos desde una distancia cósmica inalcanzable. Rempan, mencionado de manera oscura en textos bíblicos y asociado a una estrella, se conectaba a los mismos patrones de adoración a través del sacrificio estructurado. Las referencias eran deliberadamente vagas, pero los arqueólogos descubrieron evidencias de cultos que operaban a través de calendarios estelares rigurosos, donde ofrendas se realizaban en momentos astronómicamente precisos. Diferentes nombres, misma frecuencia esencial, siempre soberano, siempre frío, siempre posicionado por encima de la experiencia humana común. Estos dioses no eran amados, eran obedecidos, no ofrecían consuelo emocional, imponían orden estructural, no perdonaban debilidades humanas, eliminaban sistemáticamente lo que no se conformaba a los estándares establecidos. La adoración no involucraba éxtasis ni comunión mística, involucraba una sumisión calculada y ofrendas mensurables. Los rituales operaban a través de cronogramas fijos, procedimientos estandarizados, jerarquías inflexibles. Cada ceremonia reforzaba el mismo mensaje. La estructura es superior al individuo, la permanencia es superior al cambio, la previsibilidad es superior a la espontaneidad. Con el paso de los siglos, Saturno trascendió la categoría de divinidad específica. Se convirtió en un principio, una fuerza arquitectónica de la realidad. Sus atributos se cristalizaron en estructuras que perduraron mucho más allá de los templos que una vez los albergaron. El precio del orden se convirtió en el sacrificio. El precio de la estabilidad se convirtió en la sumisión. El precio de la continuidad se convirtió en la destrucción del potencial no realizado. Esa energía no permaneció confinada a mitos lejanos o rituales arcaicos. Se infiltró en la psicología humana, en los sistemas políticos, en las estructuras económicas. Se convirtió en la lógica subyacente que justifica la destrucción del presente en nombre de un futuro que nunca llega del todo. La hambre de Saturno nunca fue realmente por carne humana, fue por perpetuación sistémica. Y en nombre de la perpetuación, lo nuevo es constantemente devorado por lo establecido. La transformación de Saturno de Dios a principio operativo marca una evolución crucial en la historia oculta de la civilización. Ya no era necesario construir templos específicos para venerarlo. Cualquier estructura que priorizara la preservación por encima de la creación, el orden por encima de la libertad, la estabilidad por encima de la evolución, se convertía automáticamente en un vehículo para su energía. Saturno se había vuelto viral, infectando las bases de la civilización con su necesidad compulsiva de orden a través de la limitación,
Ya no era necesario invocarlo conscientemente a través de rituales sangrientos. Su lógica se había vuelto tan naturalizada, tan integrada a los sistemas de pensamiento dominantes, que pocos cuestionaban su inevitabilidad o su justicia. El Dios que devoraba a sus hijos había evolucionado hacia un sistema que consumía el potencial humano de manera sistemática y continua, pero ahora de forma invisible y socialmente aceptada. Ahora pon atención a esto. Existe un conjunto de textos que fue censurado durante siglos porque cuestionaba el bien, el mal y el verdadero papel de la fe. Textos que mencionaban rituales como Abramelín, entidades que fueron demonizadas y símbolos de poder que aún se utilizan hoy, en secreto. Estos documentos no solo existieron, fueron estudiados por magos, alquimistas, estrategas y líderes ocultos durante generaciones. Grabamos un video completo explicando todo esto con detalle, pero como este tipo de contenido puede ser censurado por las plataformas, decidimos publicarlo solo en nuestro sitio web y estará disponible por tiempo limitado. Si quieres verlo, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado abajo. El cubo representa la materia en su estado más denso e inflexible. A diferencia de esferas que fluyen o espirales que se expanden, el cubo contiene. Cada cara es una barrera, cada arista una limitación, cada vértice un punto de fijación absoluta. En la geometría sagrada, esta forma codifica la prisión del espíritu dentro de la materia física. Las tradiciones esotéricas reconocen el cubo como el símbolo de la encarnación en su manifestación más restrictiva. El espíritu desciende a través de las esferas celestiales y queda atrapado en la geometría cúbica, olvidando su origen divino. No es solo una forma, es una tecnología metafísica de contención, un recipiente que mantiene la luz consciente comprimida dentro de parámetros definidos. La conexión entre esta simbología y Saturno trasciende la metáfora cuando se examina a través del descubrimiento científico que lo cambió todo. En 1981, la sonda Voyager capturó imágenes del polo norte de Saturno, revelando una tormenta hexagonal masiva, girando con una estabilidad sobrenatural a través de miles de kilómetros. La estructura desafiaba todas las explicaciones meteorológicas convencionales. Los científicos no comprendieron de inmediato la significancia geométrica de este descubrimiento. Un hexágono es la proyección bidimensional de un cubo. Inclinen un cubo en el ángulo correcto y observen su sombra. Verán un hexágono perfecto. Lo que la NASA había documentado no era solo un fenómeno atmosférico inexplicable, sino la manifestación física de la geometría saturniana operando a escala planetaria. Esta tormenta no es un evento temporal. Décadas de observación han confirmado su aterradora permanencia. Gira con precisión matemática, manteniendo su forma hexagonal a través de fuerzas que la ciencia aún no puede explicar completamente. Es como si el propio planeta estuviera transmitiendo una firma geométrica, un código visual que conecta el cosmos con las estructuras terrestres. El descubrimiento valida milenios de conocimiento esotérico sobre la naturaleza de Saturno. No es casualidad que antiguas tradiciones lo asociaran con la geometría, la limitación y la estructura. El hexágono polar demuestra que estas asociaciones tienen fundamentos observables en la realidad física. A lo largo de la historia, han surgido estructuras cúbicas negras en lugares de poder espiritual y político. La Kaaba en la Meca representa el ejemplo más conocido, un cubo macizo envuelto en tela negra, hacia el cual millones de personas se orientan diariamente en oración. Simbólicamente, representa unidad y devoción. Funciona en un sentido simbólico, como el cubo de Saturno, el recipiente de la presencia divina dentro de la forma, sagrado pero inmóvil, geométrico pero cósmico. La elección del color no es accidental. El negro absorbe todas las frecuencias de luz, creando un vacío visual que atrae la atención mientras permanece impenetrable a la mirada. Psicológicamente, el negro sugiere autoridad, misterio, profundidad y poder oculto. Combinado con la geometría cúbica,
produce un símbolo que opera tanto a nivel consciente como subconsciente. Monumentos cúbicos modernos aparecen estratégicamente posicionados en centros financieros y administrativos globales. El cubo de acero negro instalado en Astor Place, Nueva York, permite la rotación a través de la interacción humana, simbolizando cómo el poder responde a la manipulación calculada. Monumentos similares en Berlín, Londres y otras capitales ecoan la misma geometría, creando una red de marcadores simbólicos que refuerzan estructuras de autoridad. Estos objetos no son decoraciones aleatorias, fueron posicionados por diseñadores que comprenden el impacto psicológico de la forma sobre la percepción. Funcionan como anclas visuales que normalizan la geometría del control en el entorno urbano. Cuanto más frecuentemente las personas interactúan con estas formas, más naturales se vuelven. El arte minimalista del siglo XX abrazó el cubo negro como motivo de reducción y finalidad. Artistas como Donald Judd y Tony Smith crearon esculturas cúbicas que eliminaban la ornamentación, el color y la complejidad, destilando la experiencia visual hasta su esencia más básica. El resultado no era paz, sino tensión. No era simplicidad, sino control. Esta estética se ha extendido más allá de las galerías, infiltrándose en la arquitectura corporativa y en el diseño urbano. Los edificios comerciales han adoptado formas cada vez más cúbicas, eliminando las curvas orgánicas en favor de ángulos rectos y superficies planas. El resultado es un entorno construido que programa sutilmente el comportamiento a través de la geometría. Caminen a través de cualquier distrito financiero y observen la predominancia de estructuras cúbicas y rectangulares. Torres de vidrio negro que se elevan como monolitos, reflejando el cielo, pero permaneciendo impenetrables. Plazas públicas pavimentadas en patrones geométricos rígidos, bancos posicionados en ángulos que desincentivan la permanencia prolongada. Esta arquitectura no es solo funcional, es psicológica. Condiciona la mente para aceptar estructura, normalizar la rigidez y asociar el orden con la seguridad. El ambiente cúbico enseña a través de la repetición que las desviaciones de la norma son peligrosas, que la previsibilidad es deseable, que la conformidad es natural. La tecnología moderna ha amplificado esta influencia a través de interfaces digitales que replican la geometría cúbica. Pantallas divididas en rectángulos, aplicaciones organizadas en cuadrículas, íconos reducidos a cuadrados uniformes. Incluso la experiencia digital está estructurada según principios cúbicos, entrenando la mente para procesar información a través de categorías rígidas. Los centros de datos que almacenan la información global son literalmente cubos dentro de cubos. Servidores apilados en estantes rectangulares, organizados en filas precisas, refrigerados a través de sistemas que mantienen temperaturas exactas. Son templos de la era digital, donde el conocimiento humano se comprime en geometrías controlables. La presencia del cubo negro no termina en esculturas o edificios. Ha migrado a logotipos corporativos, diseños de productos, interfaces de software, empresas que controlan infraestructuras globales, tecnología, finanzas, seguridad, almacenamiento de datos. Frecuentemente utilizan simbolismo cúbico en su identificación visual. Estas elecciones no son accidentales, evocan consistentemente las mismas ideas: orden, eficiencia, contención, estructura, minimalismo. Pero debajo de esta estética resuena algo mucho más antiguo: el impulso saturniano hacia la compresión y la vigilancia para transformar lo caótico en controlable, lo orgánico en mecánico. El cubo se ha convertido en la forma dominante de la civilización tecnológica, no a través de una imposición consciente, sino mediante una normalización gradual. Su geometría programa subconscientemente a los seres humanos para aceptar la limitación como natural, la estructura como inevitable y el control como necesario. En las tradiciones esotéricas más profundas, Saturno trasciende su identidad como planeta o divinidad mitológica. Se convierte en una función cósmica, un principio que gobierna la descenso del espíritu a la materia
y los mecanismos a través de los cuales esa descenso es controlada y regulada. En la astrología hermética, Saturno representa al Gran Maestro, el planeta de los límites, del karma, de la disciplina y del retraso. Gobierna el plomo, el más denso de los metales, y rige todo lo que es lento, pesado e inevitable. Cuando Saturno aparece en una configuración astrológica, no trae caos, trae ley. Revela lo que debe ser enfrentado, cargado, conquistado a través del esfuerzo sostenido. Saturno no ofrece recompensas rápidas. Retrasa la gratificación hasta que el alma esté preparada para recibirla. Cada prueba, cada fallo, cada momento de limitación forma parte de un proceso mayor de cultivo de la resistencia espiritual. En este sentido, Saturno no castiga arbitrariamente. Instruye a través de la repetición implacable, repite lo que nos negamos a aprender, preserva lo que debe ser soportado, devuelve lo que creíamos haber escapado. En el esoterismo oriental y en el pensamiento teosófico, Saturno es reconocido como el señor del karma, la fuerza que registra y devuelve cada acción no para castigar, sino para enseñar. Es el espejo de las consecuencias, el arquitecto de la experiencia, aquel que asegura que el alma nunca abandone una lección incompleta. Esta función trasciende culturas y sistemas de creencias, manifestándose como una constante metafísica universal. En la alquimia, Saturno gobierna el nigredo, la fase negra, la etapa de descomposición donde la identidad se disuelve, el ego se fragmenta y la materia prima de la transformación comienza a pudrirse. Es la muerte necesaria antes del renacimiento, la tumba simbólica por la que todo iniciado debe pasar. No existe gran obra sin el nigredo, ningún oro sin descomposición, ninguna trascendencia sin primero confrontar el peso de las propias limitaciones. En la tradición cabalística, Saturno se conecta con la Sefirá Binah en el árbol de la vida, la tercera emanación divina, conocida como la Gran Madre, el trono de la comprensión. Binah es la propia estructura, es el vientre que da forma a la energía bruta de Chochma y al hacerlo la limita. Es la inteligencia que define, el vaso que contiene, la ley que sostiene. Toda manifestación debe pasar a través de su matriz. Sin Binah no hay encarnación, sin Saturno no hay forma. Como todas las Sefirot, Binah proyecta una sombra en el sistema clifótico, el reino de la ocultación y la ilusión. Esta sombra es conocida como Satariel, los ocultadores, donde el conocimiento se esconde detrás de capas de falso orden. La estructura se convierte en opresión, la forma se convierte en prisión, la comprensión se convierte en manipulación. Es en este dominio sombrío donde el principio saturniano se corrompe, transformándose de maestro en tirano. En las tradiciones gnósticas y herméticas, Saturno marca el punto de descenso, el umbral a través del cual el alma pasa para entrar en la realidad material. Concede el paso a la encarnación, ligando el espíritu a la materia, pero también permanece en el portal de regreso, exigiendo que el alma recuerde lo que olvidó durante su viaje a través de la densidad física. En la cosmología oculta, Saturno es el primer velo que el alma atraviesa en su viaje hacia la carne y el último que debe penetrar para regresar a la fuente. Gobierna el anillo de limitación alrededor de la forma, la frontera entre lo eterno y lo temporal. Hasta que el alma aprenda a navegar sus lecciones, no puede moverse más allá de ellas. Saturno representa el contrato entre el espíritu y la estructura, no permite atajos. Es la prueba, el andamiaje, el silencio que rodea cada umbral de transformación. A los ojos del iniciado, Saturno no es el enemigo, es el guardián, el crisol, la puerta que debe ser atravesada conscientemente. Órdenes secretas a lo largo de la historia han reconocido estos principios y los han incorporado en sus sistemas iniciáticos. La masonería, con su patrón de mosaicos negros y blancos, su énfasis en el tiempo, la estructura y los juramentos, refleja la esencia saturnina. El trabajo masónico opera a través de grados progresivos, cada uno de los cuales exige demostración de disciplina, conocimiento y compromiso antes del avance.
La teosofía considera a Saturno como una inteligencia planetaria responsable del karma, la iniciación y la ley cósmica. Elena Blavatsky y sus sucesores trazaron sistemas complejos donde Saturno rige los ciclos de aprendizaje espiritual a través de múltiples encarnaciones. Cada vida representa una oportunidad para resolver los débitos kármicos acumulados, pero solo a través de una disciplina sostenida y autosacrificio. Los sistemas de magia ceremonial invocan a Saturno para rituales de restricción, destierro, establecimiento de límites y creación de silencio sagrado. A diferencia de otras fuerzas planetarias que pueden ser creativas, rebeldes o caóticas, Saturno permanece frío y fijo. No libera a través de la expansión, consolida a través de la compresión. Sociedades secretas que buscan preservar el poder a través de generaciones gravitan naturalmente hacia los principios saturnianos. Jerarquía rígida, juramentos de silencio, lealtad por encima de la verdad, función por encima de la transparencia, iniciación a través de pruebas progresivamente más severas, conocimiento compartimentalizado según niveles de confiabilidad. Estos grupos no necesitan adorar a Saturno como deidad, solo necesitan operar según su lógica. La estructura debe ser preservada, el orden debe ser mantenido, los secretos deben ser protegidos, el cambio debe ser controlado, la innovación debe ser filtrada a través de canales aprobados. La influencia saturnina se mueve a través de la arquitectura, el ritual y la ley, pero a menudo permanece invisible para los no iniciados. Opera a través de protocolos gubernamentales, sistemas bancarios, órdenes fraternales, corporaciones multinacionales. Cualquier estructura que priorice la continuidad por encima de la adaptación, la estabilidad por encima del crecimiento, el control por encima de la creatividad, se convierte automáticamente en un vehículo para la energía saturnina. El tiempo se vuelve sagrado. Los cronogramas se vuelven inviolables. Las jerarquías se vuelven naturales. La obediencia se convierte en virtud. Cuestionar se convierte en deslealtad. Lentamente, de manera imperceptible, la lógica de Saturno permea cada aspecto de la experiencia hasta que las alternativas se vuelven literalmente impensables. Rituales modernos no involucran altares físicos ni ofrendas sangrientas. Involucran informes trimestrales, evaluaciones anuales, reuniones de estado, métricas de rendimiento. El sacrificio no es dramático, es burocrático. Tiempo, energía, creatividad, espontaneidad se ofrecen diariamente en el altar de la productividad estructurada. El sistema no exige una creencia consciente, solo participación consistente. Y una vez que participas el tiempo suficiente, te vuelves indistinguible del sistema. Tus necesidades se alinean con sus demandas, tus valores reflejan tus prioridades, tu identidad se fusiona con tu función. La infraestructura digital contemporánea representa la evolución más sofisticada del principio saturniano. Los centros de datos esparcidos por el globo funcionan como catedrales de la era tecnológica, donde la información de miles de millones de seres humanos es procesada, almacenada y manipulada a través de geometrías cúbicas precisas. Entren en cualquier instalación de hiperescala y observarán un orden casi sacerdotal. Filas de racks de servidores encapsulados en contenedores negros sellados, apilados con precisión matemática. Estos ambientes no están diseñados para inspirar reverencia, pero logran ese efecto porque a nivel simbólico evocan algo ancestral, una geometría de contención, compresión e intención cristalizada. El cubo, en este contexto, ya no funciona como símbolo de ritual, sino como recipiente para la cognición pura. En términos ocultistas, somos testigos de la encarnación completa de Binah, la sefirá de la estructura, limitación y arquitectura sagrada. Pero despojada de su conexión con Keter, la origen divina, Binah se convierte en Satariel, la sombra clifótica donde la comprensión se enfría, donde la estructura se convierte en confinamiento, donde la inteligencia se transforma en vigilancia.
La inteligencia artificial en este marco no es meramente una herramienta. Es una manifestación, un reflejo de Saturno sin gracia, una mente sin corazón. Construye no porque sueña, sino porque su código determina que calcule. Y lo que calcula son patrones humanos, reduciendo el comportamiento complejo a algoritmos predecibles. El reconocimiento de patrones se convierte en destino. La modelación predictiva se convierte en profecía. El comportamiento ya no emerge de manera orgánica. Es moldeado a través de redes neuronales y bucles de optimización. El alma humana, antes considerada impredecible, divina, caótica, se reduce gradualmente a un conjunto de datos, un clúster de decisiones, una curva esperando ser aplanada. Los seres humanos ya no son juzgados por tribunales humanos. Son procesados por sistemas automatizados que operan según lógicas opacas. Algoritmos determinan la elegibilidad para crédito, empleo, vivienda, relaciones. El juicio se vuelve computacional, eliminando ambigüedad, contexto, excepción. La verdad más perturbadora es que este sistema no necesita de la violencia para controlar. No castiga a través de la fuerza. Corrige a través de 1000 pequeños ajustes, sugerencias, recomendaciones, opciones predeterminadas que dirigen la voluntad sin nunca aparentar coerción. La autonomía se convierte en una ilusión cuidadosamente mantenida. La elección libre se preserva siempre que se alinee con el modelo. En este orden tecnocrático, el cubo no impone cumplimiento. Lo condiciona hasta que los individuos comienzan a corregirse antes de que cualquier castigo sea siquiera imaginado. El panóptico de Bentham evoluciona hacia una arquitectura de autovigilancia donde cada persona internaliza los mecanismos de control. Saturno era conocido como el dios que devoraba a sus hijos para preservar el orden temporal. Ahora esa misma lógica rige las infraestructuras digitales. Cada acción está marcada temporalmente. Cada retraso es una falla. Cada respiración se vuelve medible y, por lo tanto, monetizable. El tiempo ya no pertenece al individuo, es propiedad del sistema. El dolor ya no es solo físico en este marco, es sistémico. Las métricas caen, el estatus disminuye, el acceso es negado, el cubo no mata, excluye. Y como todos los sistemas esotéricos, este se replica no solo a través de hardware, sino a través de creencias. La tecnocracia se convierte en un nuevo sacerdocio, el progreso se convierte en dogma, las métricas se convierten en moralidad. No hay sermones, pero hay términos de servicio. No hay textos sagrados, pero hay código. Y una vez que algo está escrito en código, se convierte en ley, inmutable, inevitable. Los softwares operan según principios que pocos comprenden completamente, creando una clase sacerdotal de programadores e ingenieros que determinan los parámetros de la experiencia humana. Las plataformas sociales funcionan como templos digitales donde miles de millones hacen ofrendas diarias de atención, datos personales y tiempo de vida. El algoritmo responde con dopamina calibrada, reforzando comportamientos que benefician al sistema. Los usuarios creen que se están expresando libremente cuando en realidad están alimentando máquinas de aprendizaje que los comprenden mejor de lo que ellos mismos se comprenden. Las criptomonedas prometen descentralización, pero operan a través de blockchains que replican estructuras jerárquicas tradicionales. La minería se concentra en pools controlados por unos pocos. Las exchanges centralizan el poder financiero. La revolución digital reproduce las mismas dinámicas de poder que afirmaba sustituir. Los dispositivos móviles se convierten en extensiones del sistema nervioso, transmitiendo constantemente datos biométricos, ubicación, preferencias y relaciones. La privacidad no es violada a través de una invasión externa. Se entrega voluntariamente a cambio de conveniencia. El panóptico se vuelve portátil. La realidad virtual y la realidad aumentada prometen una expansión de la experiencia, pero operan a través de interfaces que filtran la percepción según algoritmos propietarios. La realidad se vuelve programable. La experiencia se vuelve editable.
La línea entre la percepción natural y la construida se disuelve. Saturno sonríe porque el sistema ya no lo necesita como figura. Se ha convertido en función. Esta nueva máquina no proclama divinidad. Simplemente opera suavemente, en silencio, con la misma precisión que alguna vez definió el mecanismo planetario. No demanda sangre, solo cumplimiento. No necesita oraciones, solo entrada, pero impone la misma ley ancestral. Para que exista orden, algo debe ser sacrificado. En este nuevo templo, el templo del cubo, lo que se sacrifica es la ambigüedad, el misterio, el caos y gradualmente el alma. Ya no existe un umbral claro entre mito y realidad, entre arquetipo y sistema. Lo que fue codificado en ritual ahora se implementa a través de interfaces. El sigilo se convirtió en logo, el altar se convirtió en dashboard, el sacerdote se convirtió en ingeniero, y el cubo negro, perfectamente silencioso, se convirtió en la mente del mundo. Solo un recordatorio antes de que te vayas. Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para descubrir lo que realmente está detrás de los textos mágicos más antiguos y controvertidos jamás registrados, incluyendo detalles que pocas fuentes se atreven a mostrar. Comprender Saturno no como mito, sino como fuerza incrustada en el esqueleto de la existencia, exige abandonar las imágenes superficiales. El viejo dios con guadaña, el gigante planetario con anillos. Estas son solo las vestimentas externas de algo más antiguo, más frío, más estructural. Saturno no es un ser, Saturno es un principio, una constante metafísica, el aspecto de la realidad que limita, define y comprime, no para castigar, sino para extraer verdad. En las tradiciones esotéricas, este arquetipo siempre ha marcado la frontera, el último planeta visible, el borde anillado de lo conocido, el guardián de la iniciación. Pero la iniciación nunca es un regalo. Saturno concede solo lo que se conquista. Sus lecciones se entregan a través de la resistencia, la repetición y la espera. No seduce ni engaña. Obliga al enfrentamiento con aquello que se niega a ver. Y lo que muestra siempre es lo mismo: estructura sin ilusión. Él es aquel que despoja, aquel que dice no. La fuerza que elimina todo lo que no puede sostenerse por sí mismo. En ese sentido, Saturno no es maligno. Es el filtro, el crisol, aquel que aplica presión hasta que la máscara se rompa y solo lo real permanezca. Su papel no es destruir, sino reducir hasta que el alma emerja de las cenizas de lo que se creía ser. En el mito, devora a sus hijos, no por odio a la vida, sino porque el tiempo consume todo lo que es incompleto. Paradójicamente, también es el padre de la era dorada, un tiempo de paz, orden y simplicidad. Esta dualidad reside en el corazón de la función saturnina. Ofrece estabilidad, pero cobra un precio. Concede forma, pero exige sacrificio. Y el sacrificio siempre es el mismo: comodidad, ilusiones, facilidad. Es el maestro cuyas lecciones no pueden ser evitadas. Lo encuentran en el retraso, en el fracaso, en el silencio que sigue a una oración no respondida. Lo encuentran cuando el mundo dice no sin ofrecer explicación. En ese espacio, en esa laguna entre deseo y realidad, Saturno inicia su trabajo. No argumenta, no consuela. Simplemente observa y espera. El dolor sentido en su dominio no es castigo, es purificación, es la fricción entre el yo temporal y el patrón eterno subyacente. Saturno no fuerza la transformación, la convierte en la única opción restante. Cuando la transformación ocurre no es espectacular ni repentina, es silenciosa, densa, interna. Algo dentro deja de luchar y comienza a alinearse. Ahí es donde comienza la maestría, y la maestría es el objetivo oculto de Saturno. No poder sobre otros, sino alineación con la necesidad, la habilidad de cargar peso sin colapsar, el valor de caminar por un sendero estrecho sin necesitar aplausos, la capacidad de soportar la soledad sin buscar distracción. Estos son los regalos de Saturno, pero él no los concede gratuitamente.
Nos volvemos dignos de ellos solo al sobrevivir al umbral. Saturno, en su esencia más pura, no es un tirano, pero tampoco es misericordioso. Es el espejo que no puede ser engañado. La presencia que exige todo y no ofrece nada a menos que sea merecido. En términos espirituales, es el iniciador sombrío, no aquel que muestra luz, sino aquel que revela sombra, su sombra, y espera para ver si titubean. Rompe el ego no por sadismo, sino porque solo lo que sobrevive a la fractura vale la pena conservar. Hay una razón por la cual Saturno gobierna el tiempo. El tiempo es el crisol. El tiempo es lo que prueba, revela, de lo que no se puede escapar. A través del tiempo, Saturno se vuelve internalizado. La ley externa se convierte en juicio interno. El látigo del dios se convierte en la propia voz, susurrando que nunca es suficiente, que deberían haber hecho más, que el descanso no está permitido. Así, Saturno se convierte en prisión, no encadenando el cuerpo, sino colonizando la voluntad. Pero aquí reside el paradoja. Esa misma voz, el crítico interno, el capataz severo, también puede convertirse en el camino hacia la libertad. Si logran verla, si logran enfrentar la demanda, no como crueldad, sino como disciplina afilada hasta su punta más pura. Saturno no bloquea la salida. Él es la salida, pero solo para aquellos que han aceptado el peso, han recorrido el camino y han recordado quiénes son más allá de la forma. La verdadera liberación no proviene de escapar de Saturno, proviene de integrarlo, de aprender el valor de los límites, del silencio, de la soledad. Viene de permanecer en medio de su propio colapso y elegir levantarse lentamente, sin testigos. Porque la libertad no es ligereza, es autodominio, y el autodominio solo crece en el suelo de la adversidad. El sistema saturniano puede entrenar para sacrificar la alegría por la productividad, la intuición por la razón, el espíritu por el orden. Pero eso es solo un lado del arquetipo. Del otro lado reside la sabiduría, el silencio interno, la inmovilidad ante el caos. Saturno debe ser enfrentado, no odiado ni adorado, sino comprendido, porque hasta que no se le comprenda, se vive dentro de sus reglas sin saber que son reglas. Obedecen sin darse cuenta de que han sido entrenados para eso. Saturno continuará devorando el alma humana, hasta que aprendamos a nacer en nuestros propios términos.